En una tierra sofocante, bajo el sol del Veracruz colonial, un hombre encadenado alza la vista hacia las montañas. Su piel lleva la marca de los hierros, pero sus ojos brillan con algo que ni el látigo puede quebrar. Los españoles lo llaman simplemente el Negro Yanga, sin imaginar que ese nombre pronto haría temblar su propio imperio. Frente a la brutalidad diaria, donde cada amanecer es una condena, Yanga respira con la calma de quien prepara una tormenta. Dicen que nació príncipe en África, que fue vendido como bestia y que llegó a estas tierras como esclavo. Pero lo que los cronistas no cuentan es cómo su silencio se volvió su mayor arma. Yanga no grita, no suplica, observa. Cada golpe lo endurece, cada humillación le enseña. En la oscuridad de los cañaverales, un pensamiento se repite como plegaria. Si el hombre puede ser encadenado, también puede liberarse. ¿Quién es realmente Yanga? ¿Un fugitivo? ¿Un asesino? ¿Un libertador? ¿Qué puede hacer un solo esclavo frente al poder del imperio más grande de su tiempo? Las preguntas resuenan como tambores que anuncian algo inevitable. En un mundo construido sobre la obediencia, su desafío es impensable. No escapar, sino resistir y vencer. El contexto es brutal. El siglo XVII. La Nueva España. Decenas de miles de africanos arrancados de su tierra trabajan hasta morir en plantaciones y minas. Pero entre los valles de Córdoba, la selva esconde algo que el virreinato teme: un refugio de hombres libres. Allí el nombre de Yanga ya se murmura con respeto y con miedo. No es solo un nombre, es una idea que camina. Dicen que las ideas no sangran, pero esta está dispuesta a matar por vivir. Lo que está por venir no es una simple rebelión, sino el nacimiento de un mito. Si esta historia ya te está atrapando, quédate hasta el final, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Y suscríbete para no perder las próximas historias que el mundo intentó borrar. Mucho antes de que su nombre se pronunciara en los campos de caña, Yanga respira por primera vez en algún lugar del África Occidental. Algunos dicen que era príncipe, otros que solo un joven pastor, pero todos coinciden en que nació libre. La libertad para él no es una idea, es el aire que se respira, el paso firme sobre la tierra que lo vio crecer. Hasta que un día, ese aire se corta, el rugido del mar reemplaza el canto de su aldea. Yanga, encadenado, mira por última vez el horizonte de su tierra mientras un barco negrero lo aleja hacia lo desconocido. En la oscuridad del barco, los cuerpos se amontonan como sombras. El hedor, el llanto, el golpe del hierro contra la madera. Yanga aprende el sonido del miedo y el valor del silencio. Cada ola que golpea la cubierta borra un nombre, una historia, una nación. Allí, en el vientre de la bestia, nace otra cosa dentro de él. La certeza de que quien sobrevive a eso no volverá a inclinar la cabeza jamás. El viaje termina, pero la prisión continúa. Veracruz lo recibe con calor y látigo. Los hombres se quiebran, las mujeres desaparecen, los niños envejecen en semanas. La tierra es fértil, pero su fruto es amargo, azúcar y dolor. Los amos lo observan como una herramienta, sin saber que bajo esa piel marcada habita un estratega. Entre los surcos y el sudor, Yanga observa cómo funciona el poder, cómo se reparte el miedo, cómo se organiza la obediencia. Nadie lo nota cuando empieza a caminar distinto. Ya no mira al suelo, mide las distancias, calcula los turnos, memoriza los caminos hacia las montañas. Su silencio se vuelve sospechoso. Su mirada, peligrosa. En los esclavos que lo rodean, ve reflejado su propio fuego. Yanga comprende que no se trata solo de escapar, sino de construir algo que los amos no puedan destruir, una vida sin cadenas. Esa noche, mientras el viento sopla entre los cañaverales, sus pensamientos se convierten en promesa. Aún no lo saben, pero los españoles han traído a su propia condena.
El hombre al que creyeron esclavo pronto los enfrentará con algo más poderoso que las armas, la voluntad de ser libre. Su destino ya está escrito en la oscuridad, y brilla como una llama que no se apaga. Las montañas de Veracruz se convierten en refugio y fortaleza. Entre la espesura, Yanga deja de ser esclavo y se transforma en líder. A su alrededor se agrupan hombres y mujeres que han huido del látigo, fugitivos, cimarrones, indígenas perseguidos. Lo que empieza como una fuga se vuelve una comunidad. Allí no hay amos, no hay cadenas, solo un pacto silencioso. Vivir libres o morir juntos. La selva se convierte en escudo, los ríos en caminos, el silencio en arma. Yanga no improvisa, observa, planifica, enseña. Su autoridad no viene del miedo, sino del respeto. Organiza grupos, distribuye tareas, entrena a los más fuertes, protege a los débiles. Cada cueva se vuelve refugio, cada fogata, consejo. Pronto, los españoles descubren que los esclavos no solo escapan, se organizan. Yanga ya no es un fugitivo. Es el líder de un ejército invisible que conoce cada piedra del terreno mejor que cualquier soldado. El ritmo se acelera. Los ataques comienzan. Primero pequeños asaltos a las caravanas, luego emboscadas a los destacamentos. Roban armas, alimentos, caballos. La selva entera parece conspirar contra los conquistadores. Los informes llegan al virreinato. Yanga y sus hombres dominan las montañas. El miedo se propaga. La humillación de un imperio se vuelve pública. Los esclavos vencen a soldados entrenados y lo hacen sin bandera, sin permiso, sin Dios que los ampare más que su propia voluntad. Su primera gran victoria llega cuando una expedición española intenta arrasar el campamento y termina destruida. Los sobrevivientes huyen contando lo impensable. Un ejército de hombres libres derrotando a los hijos del rey. El mito crece. En las aldeas, los esclavos susurran su nombre como quien reza. Yanga deja de ser un hombre y se convierte en símbolo. Cada fuga, cada resistencia, cada rebelión lleva su eco. Pero en la cima del poder también nace la amenaza. Los españoles preparan una respuesta brutal. Prometen arrasar las montañas, borrar su nombre, quemar hasta la tierra que lo cobija. Yanga lo sabe. Su victoria ha despertado la furia del imperio. Lo que viene no será una simple batalla, sino una guerra por la existencia. Y cuando los poderosos sienten miedo, el mundo tiembla. El día llega. Los españoles marchan hacia las montañas con un ejército numeroso, cañones y pólvora. El virreinato no tolera la vergüenza de un esclavo desafiando su autoridad. El aire arde, la selva tiembla. Yanga observa desde lo alto, con la mirada fija en el valle. Sabe que lo que está en juego no es solo la libertad de su gente, sino su propia existencia. No hay marcha atrás. Frente a él, la mayor potencia de su tiempo. Detrás, los que ya no tienen nada que perder. La batalla estalla con furia. El estruendo de los cañones rompe el silencio de siglos. Los españoles avanzan confiados, pero el terreno no les pertenece. Los árboles ocultan lanzas, los ríos arrastran trampas, las colinas esconden guerreros invisibles, gritos, humo, sangre. El orden se rompe. El ejército del imperio, acostumbrado a vencer en campo abierto, se desangra en una guerra que no entiende. En las montañas, la selva es aliada y verdugo. El olor a pólvora cubre todo. Hombres caen, cuerpos desaparecen entre el barro. Yanga lucha, no como un general, sino como un padre que defiende su casa. Cada victoria duele, cada pérdida pesa. Los suyos resisten más allá del cansancio, pero la furia española no se detiene. Por cada enemigo que cae, llegan 3 más. La tierra tiembla bajo el peso de un imperio herido en su orgullo. El aire se llena de miedo y fuego. Las llamas alcanzan los refugios, los cultivos, las chozas. Lo que Yanga construyó durante años se consume en horas.
La comunidad libre se dispersa. Las mujeres y los niños huyen montaña arriba. El humo lo cubre todo, el cielo parece derrumbarse. Yanga no retrocede, pero siente el golpe invisible de la pérdida. Lo que antes era esperanza, se vuelve rabia, una rabia silenciosa, que arde más que las balas. Esa noche, el fuego ilumina los montes como un presagio. Yanga sabe que algo ha cambiado para siempre. Ha probado la fuerza del imperio y ha sobrevivido, pero a un costo insoportable. Ya no es solo un líder. Es un símbolo que ha visto su propio sueño arder. La guerra no ha terminado, pero su alma empieza a pagar el precio de la libertad. La guerra se ha vuelto interminable. Los españoles, incapaces de someterlo, recurren a la crueldad, queman aldeas, capturan inocentes, prometen recompensas por su cabeza. Pero Yanga no se oculta, aparece, golpea y desaparece. Su nombre se vuelve una sombra que el imperio no puede atrapar. En cada ataque, su estrategia humilla a los soldados de la corona. La victoria de los oprimidos ya no parece un milagro, sino una consecuencia. La historia está girando, lenta, implacable, hacia lo impensable. Yanga domina las montañas. Sus hombres conocen cada paso del enemigo antes de que lo dé. Los españoles se agotan, se desmoralizan, empiezan a negociar. En un acto sin precedentes, el imperio se sienta a hablar con un esclavo. Lo que antes era rebelión ahora es diplomacia. Yanga impone sus condiciones: libertad para su pueblo, tierra propia y el reconocimiento de su comunidad. No pide perdón, exige justicia. Por primera vez, el conquistado dicta los términos al conquistador. El momento es histórico. En 1609, Yanga y las autoridades coloniales acuerdan una paz que desafía toda lógica imperial. El pueblo libre de San Lorenzo de los Negros nace como símbolo y desafío. Ningún otro territorio en América había conseguido tanto sin derramar más sangre. La libertad se firma con tinta y miedo. Los españoles aceptan no por bondad, sino por cansancio. El orgullo del imperio se doblega ante la resistencia de un hombre que jamás se arrodilló. El poder de Yanga alcanza su punto máximo. Es líder, fundador, leyenda viva. Los suyos lo veneran como un padre y un libertador. Pero el precio del poder es la vigilancia eterna. Sabe que los acuerdos del imperio se escriben con una mano y se borran con la otra. La traición puede venir disfrazada de paz. Aún así, Yanga se mantiene firme, vigilante, consciente de que cada segundo de libertad conquistada vale una vida entera. Y cuando el sol cae sobre las montañas del Veracruz, Yanga observa el valle donde antes hubo cadenas. Ahora hay casas, risas, niños corriendo. Ha derrotado al imperio, pero no olvida lo frágil que es la victoria. La libertad, lo sabe, no se hereda. Se defiende cada día, y aunque el peligro aún respira, el fuego de su pueblo sigue encendido, libre, invicto, jamás capturado. Los años pasan, y el peso del tiempo cae sobre los hombros del libertador. Su pueblo resiste, pero la amenaza nunca desaparece. Los españoles, humillados por su derrota, esperan el momento de cobrar venganza. Los tratados se cumplen a medias. Las promesas se diluyen con los gobernadores que cambian. Yanga ya no lucha con la espada, sino con la desconfianza. El enemigo ahora viste de amigo, llega con pergaminos en lugar de fusiles. La traición se disfraza de paz. En las calles de San Lorenzo, la tensión crece. Los jóvenes que no conocieron la esclavitud cuestionan la prudencia del anciano líder. Quieren más tierras, más libertad, más guerra. Pero Yanga ha visto demasiado. Sabe que el imperio nunca duerme, que el precio de la rebelión siempre se cobra en sangre. El libertador se convierte en guardián de un equilibrio imposible. Proteger la paz sin ceder al miedo, conservar la libertad sin provocar el fuego. El silencio se vuelve su castigo. Ya no se escucha el rugido de las batallas, sino el rumor de la duda. Algunos lo acusan de rendirse, otros de haber pactado con el enemigo.
Yanga soporta el juicio de su propio pueblo con la misma dignidad con que soportó las cadenas. La gloria se desvanece. El respeto se transforma en distancia. El hombre que una vez incendió montañas, ahora camina solo entre sombras. Nadie sabe cuándo ni cómo desaparece. Algunos dicen que murió en paz, otros que lo asesinaron en secreto. Hay quienes aseguran que simplemente se internó en la selva y nunca volvió. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo quedaron su nombre, sus caminos y el eco de una voz que enseñó a resistir. El destino, irónico, le concede lo mismo que le arrebató: el anonimato. Yanga se borra de los registros, pero no de la memoria. El cazador se convierte en presa. El héroe se desvanece, pero su mito crece. Y así, en el silencio final de las montañas, el hombre que derrotó al imperio encuentra descanso. Su historia, mitad victoria, mitad condena, queda suspendida entre la gloria y el olvido. Con el paso del tiempo, el nombre de Yanga se mezcla con la niebla de los siglos. Los cronistas del imperio lo mencionan con cautela. Los descendientes de esclavos lo recuerdan con orgullo. Su pueblo, San Lorenzo de los Negros, sobrevive, cambia de nombre, se adapta, pero su esencia permanece. Un espacio nacido del desafío, sostenido por la memoria. Allí, cada piedra parece contar la misma historia: que hubo un tiempo en que un hombre encadenado le torció el brazo al imperio más poderoso del mundo. La historia oficial trató de borrarlo, lo redujo a nota al pie, a rumor, a mito, pero su legado no vive en los archivos, sino en la sangre de los libres. Yanga no dejó monumentos de piedra ni retratos de nobleza. Dejó un modelo, una prueba de que la libertad puede ganarse desde abajo, sin coronas ni permisos. Su nombre no necesita estatuas porque su existencia misma fue un acto de resistencia. Su victoria cambió la idea de lo posible. Mostró que un esclavo podía negociar con reyes, que una comunidad negra podía gobernarse a sí misma, que la dignidad podía sobrevivir a la esclavitud. Y aunque la historia lo relegó al silencio, su eco se escucha en cada lucha posterior, en cada pueblo que se niega a olvidar, en cada voz que se alza frente al poder. Su legado no se mide por años, sino por ejemplo. Yanga es el recordatorio de que la libertad no nace del permiso, sino del coraje, que los nombres que el mundo intenta enterrar son los que más merecen ser contados. Su historia une a los pueblos que fueron separados, inspira a los que aún resisten. Libre, invicto, jamás capturado. Así permanece su sombra entre las montañas de Veracruz, como un juramento eterno. La historia de Gaspar Yanga nos recuerda que incluso los olvidados dejaron huellas que merecen ser contadas. Si esta historia te impactó, deja tu apoyo y acompáñame en la próxima, porque aún hay más verdades que el mundo intentó borrar. Suscríbete, comparte y mantén viva la voz de aquellos que alguna vez fueron silenciados.